Ujú. Okay. Ya. Y tenemos muchas ganas para trabajar con ustedes. Hello, everyone. Thank you for being with us. We are very much looking forward to working with you. And let's hand over to Jimena. Over to you, Jimena. Well, thank you. Let me start in Spanish and then we do it in English. Bienvenidos a todos y a todas a este cuarto webinar. Estamos muy contentos y contentas de tenerlos aquí. Este webinar, el cuarto, es uno de los de la serie de webinars que están siendo auspiciados por la organización World Beyond War, United for Change, la Asociación de Becarios Pro Paz y la organización Peace First. Thank you everyone for being here today as part of one of the webinars sponsored by World Beyond War, United for Change Center, the Association of Rotary Peace Fellows, and the organization Peace First. Today we have webinar 4 that is going to be led by our friends of Peace First, and I'm going to introduce Soshil Exue and Paula Camino to lead this session. We're going to do some spotlight in a minute, and comenzamos con la sesión. Muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar? Soshil, si tu volumen lo puedes aumentar, creo que no está muy fuerte, un poquito, tal vez por ¿Ahora? la música, ahora está mucho mejor. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Thank you. Thank you, everyone. I'm going to start with English, just because the Spanish is easier. Welcome, everyone. It's so wonderful to have you all here. Bienvenidas y bienvenidos. Es maravilloso tenerles aquí. As Jimena said, my name is Xochitl Hernandez. Como dijo Jimena, mi nombre es Xochitl Hernandez, and I am the co-CEO of Peace First, an organization that partners and supports young people all around the world to start projects driving social change and peace building in their communities. Yo soy la co-directora ejecutiva de la organización Peace First, Paz Primero, que trabaja alrededor del mundo en alianza y apoyando jóvenes que están haciendo proyectos de cambio social y de construcción de paz en sus comunidades. It is wonderful to be here because our focus of work is youth-led social change and youth-led peace building, action for peace, as we're calling it for this webinar series. Nuestro trabajo se centra alrededor del liderazgo que tienen jóvenes para la paz, en la construcción de paz y en el cambio social, que es realmente como lo estamos llamando aquí en esta serie de webinars, la acción para la paz. It's very important for us to mention that Peace First started actually being led by young people. It was in the US actually when it started. It started by a group of young people that were in university age and who started developing ideas around how to teach their peers and also the younger generations about how to address conflict in a way that was not violent, in a way that also respected everyone's opinions and feelings. De hecho, Peace First empezó como una organización liderada por jóvenes que estaban en la universidad en Estados Unidos. Esto fue hace 30 años. Y que vieron la oportunidad de desarrollar una idea que tenían, como querían compartir con sus compañeras, compañeros de universidad, pero también con las generaciones más jóvenes, formas en las cuales se podría abordar el conflicto de una manera no violenta y de una manera que reconociera las emociones y las perspectivas que habían entre todas las personas. This was the innovative thing here.
and the connection that we have with the recent webinars is that methodologies around peace building are, like everyone may have it, and we have like organizations developing methodologies. We have amazing tools. There's so much in peace education nowadays. But the innovative thing about this idea was that it came from young people. And it wasn't an organization necessarily, it wasn't an entire project, it was an initiative that young people took with the resources that they had to start promoting peace within their communities. Y la parte innovadora de todo esto es que estamos acostumbrados a que hay muchas cosas que se han desarrollado alrededor de la educación para la paz, metodologías de resolución de conflicto, pero que son organizaciones o proyectos, cosas más estructuradas, y a veces pensamos que solo así se puede promover la paz. Y la cosa innovadora de esta idea, y por la cual Peace First existe, es que fue una iniciativa de jóvenes que dijeron, vamos a usar nuestros recursos, lo que tenemos a la mano, y vamos a empezar a desarrollar y aprender, pero en un pequeño proyecto en nuestra comunidad. And that made all the difference. It was the fact that it was led by youth what created the lasting and sustainable change in one particular community. So taking this idea forward, 30 years later and many innovations later in regards of the programmatic work that Peace First does, now is not the way that we build peace is through the leadership of young people. We have, based on that experience, the methodology that was developed was not teaching young people into how to build peace, but teaching how and creating learning environments and possibilities to one, make them realize that they are the drivers of change. Two, work with them so they can learn how to tackle an injustice, which is how we are conceptualizing the lack of peace. And it is their ideas, what we follow. It's not us telling young people what to do, it's young people telling us what they want to do, and then we support it. We just provide a framework in which this can be driven by them. Y entonces nosotros cuando trabajamos con jóvenes no les estamos diciendo así es como se va a promover la paz. Es el liderazgo de jóvenes la mejor forma de poder promover la construcción de paz. Entonces ahí es donde nosotros ponemos el foco. Son las ideas, la iniciativa de las y los y les jóvenes, lo que genera el cambio. Entonces lo que nosotros proveemos es una metodología que permite dar recursos de aprendizaje para que puedan abordar las problemáticas que identifican en sus comunidades. Nosotros no estamos en todos lados, no somos omnipresentes, entonces no sabemos cuáles son los problemas que hay en cada comunidad. Entonces creemos, confiamos y respetamos el liderazgo de jóvenes, y a partir de esas ideas pequeñas es como nosotros sabemos que se construye paz. One thing that it's important to know is that why we're called Peace First is because we believe that peace can only be built through the leadership of everyone, but especially young people. And our concept of peace actually has to do with, if you know a little bit of peace, the peace studies, is Johan Galton when he provided his very famous framework of peace, negative and positive peace. Negative peace being the lack of conflict, which is very limited, but positive peace being the lack of structural violence, which means being the lack of addressing the discrimination, addressing poverty, addressing the conditions that create and fuel conflicts. And that's the conception of peace that we have. So we provide young people the opportunity
to address the injustices they identify around them. It doesn't have to necessarily be around one particular conflict, but it can be about gender inequality. It can be around the promotion of indigenous cosmovision and ideas. It can be about bringing their classmates together to learn something about, how to address bullying, for instance. So we trust young people, and we give them the resources to be able to address their injustice. Entonces, nuestra visión de la paz es la de una paz positiva. En el marco teórico de Johan Galtung, que es tan famoso, está la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa siendo la ausencia de conflicto y la paz positiva siendo el abordaje de la violencia estructural, es decir, al abordaje y de todas aquellas condiciones que generan el conflicto. Puede ser la pobreza, puede ser la inequidad de género, puede ser la falta de oportunidades, puede ser la discriminación sobre todo, discriminación alrededor de discriminación étnica, de género, orientación sexual, religiosa, etc. Entonces, no solamente es una oportunidad para que jóvenes puedan abordar temas de conflicto, pero también la injusticia en general. Y eso es lo que hace que Peace First tenga una razón de ser. Nosotros nos concentramos alrededor de las ideas. Como hemos visto en todos los webinars anteriores, el abordaje de la paz en nuestra región no solamente tiene que ver con abordaje de conflictos específicos ni explícitos, sino que tiene que ver sobre el abordaje de tantas condiciones que necesitamos abordar y que por eso necesitamos un acuerdo colectivo de entre todas las generaciones, pero sobre todo respetando el liderazgo de las personas jóvenes que identifican injusticia y que están abordando esta injusticia. Lo único que necesitan son recursos, acompañamiento, mentoría. So we saw in all the webinars that the peace in our region, in Latin America, it's not only about addressing one specific conflict or one specific, geopolitical situation. It actually has to do with so many more, much more conditions. It has to do with discrimination. It has to do with injustices that are part of our system. So that's why we believe that addressing peace in Latin America is not something that can be done without a collective commitment, but especially cannot be done without providing young leaders who already have the ideas, who already have the lived experience to lead the changes that they want to see in all the different communities in Latin America. So it's more about us being able to provide the right conditions for that youth leadership to advance peace, instead of just us staying at the idea level. So that's what Peace First is. Esto es lo que Paz Primero es. Para nosotros es muy importante que estas ideas, que jóvenes de la región especialmente reciban el apoyo y reciban ese acuerpamiento que puede hacer que sus ideas se hagan realidad, porque esas son las ideas de nuestra juventud latinoamericana, la que puede realmente abordar los temas que identifican porque lo viven. Entonces, esa es nuestra manera de trabajo. El día de hoy les vamos a compartir un poco más sobre nuestra metodología. Veo algunas caras de potenciales líderes de proyecto en esta llamada, me emociona mucho eso. Entonces, para ya entrar dentro del proceso, queremos invitarles a todas y todos a que puedan escuchar un poco más sobre nuestra metodología. Y bueno, jóvenes que están en esta llamada, que son menores de 25 años, les estamos viendo a ustedes porque cuando hablamos de liderazgo juvenil es ustedes. Pueden armar su grupo también con personas también de Estados Unidos si quieren, adultas, personas sin importar la edad, pero el liderazgo tiene que estar en ustedes.
Esa es nuestra manera de trabajar y la forma en cómo hemos visto cambios increíbles pasando. So I'm seeing some young people here in this call. I'm very excited about it because all those, we need to have an age cap. So everyone that is under 25, we're looking at you because we want you to be the ones leading these ideas. We're going to be sharing our methodology. So you, the leader, the young people who are going to be leading these ideas, we invite you also to team up with everyone else in this call. And everyone is in this call that may not be classified as a young person just because of the age. Please accompany and join a young person that is going to be leading our project. Our idea is to be able to facilitate that dialogue, and we're going to be sharing our methodology shortly. Sorry. Sorry. Thank you. And I also will ask everyone if you have the time to, not if you have the time, please fill the form that Paula has shared in the chat, so we can also have a little bit more of information about you, and that may allow us to also do a better follow-up on this. With that said, I will pass it on to Paula. Las personas, por favor, llenen ese formulario que está en el chat, así nos van a facilitar un poco más, tener más información para el seguimiento que vamos a hacer después de esta llamada, porque va a haber una oportunidad para que jóvenes puedan aplicar a los microfondos de Peace First, pero también puedan recibir un acompañamiento de tal manera que las ideas que salgan en esta sesión, con todo lo que hemos aprendido en todos los webinars, puedan generar ideas de proyecto interesantes y que después podamos cerrar toda esta parte de aprendizaje de una manera genial. Entonces les invito a llenar el formulario y con eso, Paula, te paso el micrófono. Muchas gracias, Xochitl. Yo soy Paula, soy la líder regional para América Latina de Peace First y estoy basada en Lima, Perú. Hi, my name is Paula. I am Peace First regional lead for Latin America, and I'm based out of Peru. I think we were doing English first and Spanish after. I'm going to do Spanish first, English after, just because the slides are in Spanish, and I'm going to lose my train of thought if I don't do that. Yo voy a hablarles primero en español y luego en inglés, porque las diapositivas están en español, y por lo tanto, si yo les hablo en inglés primero, me voy a confundir en el proceso. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a presentar cuál es la metodología que usamos en Peace First para la creación de proyectos de cambio, que es una metodología que vemos que funciona muy bien con jóvenes menores de entre 13 y 25 años, evidentemente un poco más, un poco menos entra, y que les permite crear proyectos de construcción de paz comunitarios. ¿Por qué hemos elegido hacer un vistazo por esta metodología? Porque sabemos que aquí tenemos una combinación de jóvenes que puedan ser líderes de proyecto, como personas que están por encima de los 25, pero que trabajan con jóvenes y entonces quizás les interesa conocer también esta forma de trabajo. So what I'm going to be covering today is Peace First methodology to create community-based peacemaking or change-making projects. We chose to cover our methodology generally because we have folks on the call who might be 25 or under and so are able to lead change-making projects, but we also have folks on the call who might work with young people and so our tools might be useful for you. También vamos a compartirles al final de la sesión el documento, la guía de creación de proyectos de paz primero, para que ustedes la puedan tener y la puedan usar. Esta es una guía cuyo objetivo es que sea compartida ampliamente y por eso siempre la damos a disposición. At the end of the session, we're also going to share Peace First's Guide to Change-Making Projects, which is a step-by-step guide with each of these exercises. This is a guide that we hope to share widely, which is why we always include it in all of our sessions. So voy a empezar planteándoles esta idea, ¿no?
Todos y todas, todes podemos ser agentes de cambio. I'm going to start by saying that we can all be change makers. ¿Y cómo es eso? Es a través de 3 valores que Peace First va a usar como propios, que son las 3 C. Esto va a funcionar mejor en inglés que en español, pero que son coraje, compasión y colaboración, que en realidad son valentía, porque sabemos que no es fácil ser joven y plantarse ante un mundo construido para adultos y decir yo quiero hacer un cambio. Compasión o empatía, porque creemos que una parte fundamental del trabajo que se hace es poder entender la situación del otro, del que se opone, y colaboración, porque creemos que el cambio se va a lograr a partir del trabajo en equipo, y la empatía se va a ejercitar en ese trabajo en equipo. So Peace First proposes that we do change making through 3 values, or 3 C's. The first C is courage, because we know that it is not easy to stand up in a world that is led by and made for adults and say that you want to make a change and you want to make a difference. Compassion or empathy, because we think it's important that you start your project from an understanding of where the other person might be coming from, whether that is the other person that opposes your idea or the person that is working on your team alongside you. And the third is collaboration, because we know that no one person is going to be able to make a difference in our world, but rather we hope that you will work in teams and exercise empathy for the people on your team during the course of making your project. Entonces, ¿quiénes son algunos agentes de cambio que ejercen justamente esto que les planteaba Xochitl, esta idea de cómo creamos paz positiva en nuestro mundo? Quisiera presentarles a 3 personas. La primera de ellas es Andrea Bautista. Ella es una joven de Chiapas, México, que creó un proyecto que se llama Pies de Lucha. Ella identificó que los agricultores en Chiapas no tenían las protecciones necesarias al momento de hacer el cultivo. Y entonces hizo un proyecto para brindarles las protecciones necesarias, pero en el proceso de entregarles herramientas de trabajo, también enseñarles por qué debían cuidarse, por qué debían adoptar una práctica agricultora consciente. So these are 3 people that I would like to introduce you to. These are all Peace First change makers who are working to create positive peace in the terms that Xochitl introduced at the beginning. The first person that you can see here is Andrea Bautista. She's a young woman from Chiapas, Mexico, who had a project called Pies de Lucha, or fundamentally Feet That Fight. This was a project targeted at supporting agriculture workers who did not have proper footwear as they were working. In donating proper footwear, she was also taking the opportunity to teach them about why it was necessary to take health precautions and to practice their job in a conscious, sustainable way. La segunda persona, grupo de personas a quienes les quisiera presentar son Adriana, Andrea y Sofía, y su proyecto Círculo Virtuoso en Cantagallo. Ellas trabajan en Cantagallo, en Perú, una zona donde hay mucha inseguridad alimentaria. Y ellas abordan este problema a través de la creación de un biohuerto en el cual se les enseña a niños y niñas a crear, sembrar plantas de manera sostenible y económica, de manera que luego son estos niños y niñas quienes vuelven a casa y le enseñan a los padres prácticas para asegurar su seguridad alimentaria. The second group of people that I would like to introduce to you are Adriana, Andrea, and Sofía from Peru, and their project Virtuous Circle in Cantagallo. Cantagallo is an indigenous community that in very precarious conditions in Lima, Peru, where there is a high level of food insecurity. And the way that they've decided to combat food insecurity is by creating a small orchard where they teach young children how to plant fruits, vegetables. And then they harvest these vegetables and teach them about nutrition. But the key of this project is that these children, because they're young, because they're excited, go home and they teach their parents what they are doing. And so they're creating a virtuous cycle of sustainable agriculture in what we would call a food island in the Peruvian context.
Y la tercera persona a quien les quisiera presentar es a Sofía Quiroga, de Argentina, y su proyecto Ellas Deciden. Sofía identificó que en su comunidad en las afueras de Buenos Aires, muchas mujeres aún se enfrentan a matrimonios forzados. Y entonces ella creó una campaña de concientización sobre derechos sexuales y reproductivos y derechos de la mujer para evitar que las niñas sigan siendo casadas en su comunidad. Y este proyecto se ha mantenido a lo largo de los años y ahora ha escalado a ser una feria de un día entero en la comunidad sobre equidad de género. The third person I would like to introduce you to is Sofía Quiroga from Argentina and her project They Decide. Sofía realized that in her community out in the outskirts of Buenos Aires, young women were still being subjected to forced marriages. And so she created this project called They Decide. They in Spanish is a gendered word, so it's they, the girls decide fundamentally, where she teaches young women and girls about their sexual and reproductive rights. And so this is how she's combating forced and child marriages in Argentina. The interesting thing, or the really special thing about her project, is that she's continued it year after year, and now she's escalated to a one-day fair in her community where her and a group of girls teach people about gender equality and women's rights more generally. El objetivo que tengo con compartirles estas historias es plantearles que cualquier persona puede ser agente de cambio. Lo único que necesitamos para ser un agente de cambio es tener compromiso, pero también tener las herramientas adecuadas y tener una idea fundamental de cómo podemos ejecutar este cambio. I share these stories because I want to share the message with you that everybody can be a change maker. The only things that you need to become a change maker are commitment to your cause and your project, the tools, which we will go over now, and an idea, which we could technically call a theory of change or a theory of a project, but it's fundamentally just your idea that will change the world. Y entonces uno debe preguntarse, ¿cómo construyo una teoría de cambio? Y en Peace First lo hemos reducido a un proceso que creemos que es bastante sencillo para una persona joven. Primero, diagnosticar mi contexto. Segundo, encontrar puntos de entrada para hacer un cambio. Tercero, articular qué es lo que yo quiero lograr. Cuarto, diseñar mi intervención, es decir, cómo voy a llegar del paso 2 al paso 3. Y quinto, finalizar mi teoría de cambio y poder estar dispuesta a implementar. So at this point, I've said we need 3 things: commitment, tools, and a theory of change. So how do we build a theory of change? At Peace First, we've boiled down a theory of change into 5 key steps. The first is to diagnose or understand my own context. The second is to find entry points where I can make a change in that context. The third step is to articulate the outcome, the desired situation that I want at the end of my project. So what do I want this to achieve? The fourth step is to design my intervention. So how am I going to get from step 2, the entry point, to step 3, the outcome? And the fifth step is to finalize my theory of change and, of course, to be willing to enact that theory of change in reality. Entonces, vamos para el primer paso. ¿Cómo diagnostico mi comunidad? Y esta es quizás mi parte favorita de todo el proceso. So we'll go now to the first step, diagnosing my context and my community, and I was just sharing this, my favorite step of the process. Para hacer un diagnóstico comunitario, normalmente hacemos un proceso de investigación muy largo que nos va a permitir detectar problemas concretos que afectan a la comunidad, a los actores que están en esa comunidad y las relaciones de la comunidad. Y es importante que hagamos esto porque tenemos que asegurarnos que el proyecto que yo haga efectivamente responda a las necesidades de la comunidad en la cual intervengo, porque de lo contrario no estoy generando un efecto que sea relevante para la comunidad.
So how do I diagnose my context? This is usually a very long-term research process that is going to enable us to understand the problems that are affecting my community, the actors that are in my community, or stakeholders in my community, and the relationship between those problems and those stakeholders. And it's really important to do this step with a lot of care, because we need to make sure that our change-making projects respond to real issues that the community is concerned about. It's not enough to work on things that we are passionate about, but rather things that will make an actual change in the community. Y entonces, ¿cómo puedo yo hacer un diagnóstico comunitario si es que quizás no tengo todas las herramientas de investigación y no tengo todo el tiempo del mundo? Algunas herramientas que se pueden usar. Hay una que me gusta mucho, que nos la regaló una organización aliada que se llama Irradia, que se llama Caminar el Barrio. Y es salir a dar una vuelta por tu barrio, por tu comunidad, con otros ojos, conversar con las personas que viven en el territorio, escuchar sus necesidades, escuchar sus problemas. So how do we conduct a community diagnosis if we don't have the most incredible research tools and all of the time in the world? Here are some strategies. The first is one that I've borrowed from one of our allies, Irradia Red, and it's called Walking the Neighborhood. It's going out to your neighborhood with different, fresh eyes. Conversing, talking to the people who live in your neighborhood, listening to their problems, listening to their needs as part of the community, and writing all of that down. La segunda es una cartografía social, que es quizás una técnica más especializada, pero es una cartografía que permite a la comunidad participar en la creación del mapa comunitario. The second is the social cartography. I'm almost positive that's the right term in English. Through participation of the whole community, through dialogue, we create a map of where everyone is situated, and what are the issues that they are facing. Y la tercera, si es que yo no puedo salir, yo no tengo mucho tiempo, y es la que usamos en Peace First, es el mapa comunitario. Es una representación visual de mi comunidad que me permite recopilar datos, me permite recopilar información sobre diversos aspectos de la comunidad, como quiénes viven ahí, qué recursos tienen, qué infraestructura hay. The third tool, which is the one we use in Peace First and the one we recommend when we don't have a lot of time, we maybe don't have a chance to actually go out to the community and involve them, is a community map. Community map will draw a map of our community where we'll put in as much information as possible about different aspects of our community, such as demographics, such as resources available, such as infrastructure available. And at Peace First, we usually do community mapping with en Peace First usualmente hacemos mapas comunitarios con 3 indicaciones. Primero, le pedimos a los participantes que solamente dibujen un mapa con las piezas más importantes de su comunidad. Luego, les pedimos que en ese mapa indiquen en un color los problemas que enfrenta su comunidad. En otras palabras, les planteamos qué cosas te molestan de tu comunidad. Indíquelos en rojo. Y finalmente les pedimos que indiquen qué cosas les enorgullecen de su comunidad. Y con estos 3 elementos, yo ya puedo tener una idea de cuál es la comunidad, cuáles son los problemas que se encuentran en esa comunidad y cuáles son los facilitadores que podemos identificar en esta comunidad. Y a partir de eso, se puede empezar a trabajar. So at Peace First, the way we do community mapping is through 3 clear indications. First, we ask young people to draw a map of their community. That is to find every single piece of information, relevant people in the community. Then we ask them what bothers you about the community. Mark it all in one color. So they're writing down everything that bothers them about this community, all of the problems. And third, we ask them what makes you proud of your community. Write that down in one color. And that allows us to identify the community,
the barriers that are faced in the community, and the facilitators that are available for them to use their project. And that gives us a very basic high-level idea of what their community is, and we can build a project with them from there. Hasta aquí quisiera consultar si es que hay alguna pregunta. I would love to stop for a second for questions at this point. Ok, voy a tomar eso como que fui muy clara. Entonces, lo siguiente que les planteamos a los jóvenes y las jóvenes es que es importante diferenciar entre lo que es un inconveniente y lo que es una problemática o injusticia. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos enfrentamos por primera vez a un proyecto de cambio, no tenemos muy claro qué temáticas yo podría trabajar. So the next thing that we ask young people is that they identify the difference between an inconvenience and an injustice or an issue. Because sometimes when it's the first time that you're facing a community-based project, you're not really sure what it is that you're going to tackle in this project. Y entonces, ¿cómo planteamos diferenciar un inconveniente de una problemática? Un inconveniente es algo que sucede a corto plazo, que afecta a todas las personas por igual y que sucede al azar. Por ejemplo, que en el colegio no se te permita hacer uso del celular mientras estás en clase. O por ejemplo, que un día no pasa el camión de la basura por la cuadra en la que uno vive. So what is an inconvenience? An inconvenience is something that happens in the short term, affects everyone, and happens randomly. So for example, if you're in class and you're not allowed to use your cell phone, that's inconvenient. It's not an injustice. Or for example, if one day the garbage truck doesn't come through your very specific block. Mientras tanto, una problemática o injusticia es algo que sucede a largo plazo, le sucede a un grupo de personas en particular, está vinculado a su identidad y usualmente se puede vincular a derechos. Entonces, por ejemplo, cuando a un grupo de personas en función de su raza o su género no se le permite acceder a un lugar, estamos hablando de una problemática. En la comunidad quizás no se les permite acceder al centro de salud. O si notamos que quizás ese camión de basura que yo les dije que era un inconveniente cuando no pasaba por un día, quizás nunca pasa por el barrio donde viven personas con ciertas características y pasan años y el camión nunca pasa. Estamos entonces hablando de una problemática. So an injustice or an issue happens in the long term. It happens to a group or a person in particular. It's usually tied to that group or that person's identity. And it's a systemic problem, and it's usually related or can be linked back to someone's rights. So for example, in a community-based context, when people of a certain gender or race or ethnicity are not allowed into a specific space, let's say they're not allowed into the community health center. Or if, for example, we think back on the example that I proposed previously, a garbage truck doesn't go through my block on a specific day. Let's say that this garbage truck never goes through a special part of the neighborhood where people of a certain ethnicity live. And it's not just one day, it's years. Then that is an injustice because that service is not being provided to that set of people because of their identity. Entonces, lo que vamos a tener que hacer como agentes de cambio es identificar cuáles son las problemáticas en nuestra comunidad y a partir de eso determinar cuál quisiéramos trabajar. So as change makers, what we'll have to do is to identify the issues, not the inconveniences in our communities. And based on however many issues we find, you'll usually find more than one, select which one we want to work. Entonces, ahora, lo que siempre nos preguntan los y las jóvenes es, en mi comunidad hay muchísimas problemáticas. ¿Cómo sé por dónde empezar? Y para eso nosotros hemos creado una serie de 4 preguntas, un checklist de 4 preguntas que nos permiten dar respuesta a cuál injusticia o problemática aborda.
So what young people will usually ask us at this point in the workshop is, there are so many problems in my community. How do I know where to start? And so we've created a set of 4 questions that they can ask themselves to fill out a checklist to decide which injustice or issue they might want to tackle. La primera es preguntarme si es que yo estoy comprometido o comprometida con resolver esta problemática. Porque los proyectos de cambio social no van a suceder de la noche a la mañana, tampoco van a durar un fin de semana. Usualmente nos van a requerir mucho esfuerzo y mucha dedicación para trabajar la problemática que estemos abordando. Yo planteo siempre el ejemplo, yo trabajo en mi vida fuera de Peace First sobre la capacidad de personas con discapacidad intelectual de tomar decisiones. Y es algo que yo vengo trabajando hace 6 años y soy joven en mi carrera. Entonces, si uno no tiene un compromiso con la problemática, muy rápidamente se va a desgastar en su camino. The first question that we tell people to ask themselves is, are you committed to solving this injustice? Because community change doesn't happen overnight. It also doesn't happen in a week. It most likely will take years. And it takes a lot of effort in planning and time and emotional energy. And I always share the example that outside of my life at Peace First, I work in the spectrum of disability rights, and more specifically on the right to people with intellectual disabilities to make decisions independently in their lives. And this is a very specific issue that I've worked on for the past 6 years, and the needle has barely moved. And I'm a young professional. So you need to be committed to the work that you are doing, because you don't know how long this work will take you. Lo segundo es preguntarnos si es que resolver esta problemática es algo realista para mí. Si es que yo, como agente de cambio, tengo las habilidades, los recursos y las posibilidades necesarias para mover esta problemática. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho la salud, pero yo estudié Derecho y le tengo miedo a las agujas. Entonces yo no voy a hacer un proyecto que trate sobre salud comunitaria o sobre vacunación, porque no tengo las herramientas necesarias para hacer ese proyecto bien y tengo que jugar con mis fortalezas. So the second thing that we ask young people to ask themselves is solving or tackling this injustice realistic for me, with my specific set of skills and abilities and the resources that are available to me? Because, for example, I studied law. I'm very passionate about health, but I didn't study medicine. And if I see a needle, I will faint. So I'm not going to start a community project around healthcare, around vaccination, because I don't have the necessary skills or tools to do that. I might start a project around your right to health, because that's closer to the skills that I have. So we have to be very realistic in the work that we are doing. Tercero, me imagino trabajando en esto por un buen tiempo. Me imagino haciendo este proyecto durante meses. En el caso de Paz Primero, nuestros proyectos duran 3 meses. Entonces yo necesito que de acá a 3 meses te veas todavía completando este proyecto, porque de lo contrario no voy a cumplir con ese compromiso. The third question that we ask young people is, do you see yourself working on this for a long time? At Peace First, we have a very specific time frame for projects, which is 3 months. So we need young people to see themselves doing this for at least 3 months, if not more, because otherwise you're not going to live up to that commitment that you thought about in the first question. Y cuarto, le preguntamos a las personas si es que pueden manejar los riesgos asociados a este trabajo, por 2 motivos principales. Primero, hacer cualquier trabajo de cambio tiene una serie de riesgos inherentes, porque puede ser que yo viva en un lugar donde no es seguro ser agente de cambio, porque puede ser que yo trate de un tema que sea peligroso. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones de género, de la comunidad LGBTIQ, eso puede ser peligroso para nosotros, porque nos expone a riesgos de terceros. Y segundo, porque hay un costo emocional al hacer este tipo de trabajo. Es emocionalmente desgastante, es debilitante.
Y entonces uno también tiene que preguntarse si es que yo estoy en un momento en mi vida en el cual puedo manejar la carga emocional de hacer este proyecto, de escuchar las narrativas de las personas y lidiar con eso. The fourth thing that we ask young people to think about is, can I manage the risks associated with this work? For two main reasons. The first, there are inherent risks to being a change maker, whether because being a change maker is not something that is accepted in your community, or because the topic that you're working in is not accepted in your community. And this happens most often if you're working around gender issues, if you're working around LGBTQ+ issues, you might be exposed to risks from third people. So do you have the tools and the networks that are necessary to support you and protect you from that risk? And the second is because there's an emotional toll associated to doing change-making work. This is work that is emotionally exhausting and draining. And so do you have the emotional capacity at this point in your life to take on this work and to listen to actively to the stories of people who are going through an issue and be able to deal with that emotional burden? We ask young people to think about risks because of these two reasons. Entonces, finalmente, si yo puedo responder que sí a estas 4 preguntas, estoy comprometida con la injusticia, resolver la problemática es realista para mí, me imagino trabajando en esto por un buen tiempo y puedo manejar los riesgos asociados al trabajo, pues entonces yo estoy ante una problemática que podría trabajar y empiezo a trabajarla. So we'll say to young people, if you can say yes to these 4 questions, you're committed to solving this injustice. Solving the injustice is realistic for you. You can see yourself working on this for a good amount of time. And you can manage the risks that are associated to that work, then you can work on this injustice. And you should start working on it. Entonces, sé que aquí no quiero agarrarles desprevenidas. Sé que aquí tenemos un par de personas que quieren ser líderes de proyecto y quería generar el espacio para preguntarles si es que alguna de ustedes tiene pensado alguna temática que le gustaría trabajar para que podamos hacer el ejercicio en conjunto. Y si no es el caso, también está bien. I forgot. I'll also say in English, we have a couple of folks here who might want to be project leaders. If there's an issue that you're maybe thinking about, you're not sure if you should work on it, we're happy to run through this exercise with you. And if you're just now joining, because I know a few people have joined as I was speaking, we are dropping a form in the chat that we would really appreciate if you could fill so we can do a better follow-up. Algunas personas se han unido mientras estaba hablando. Quería decirles que hay un formulario en el chat para tener un poco más de información sobre ustedes y los proyectos que podrían realizar. Les agradeceríamos que puedan llenar ese formulario para facilitar el seguimiento. Ok. En ese caso, seguimos. Xochitl, también quería darte el chance por si me estoy olvidando de algo, de agregar cualquier detalle que me pueda estar faltando. Gracias, Paola. Creo que, bueno, van viendo todos estos pasos de las metodologías. Well, everyone is seeing how we're approaching the different steps. We try to have it like as straightforward as possible to make sure that we can address and that this feels accessible. Accessibility for us is central because we know that not everyone feels like they can tackle a very complex issue. Para nosotros hacer estos pasos y hacerlos accesibles es central, porque nos gusta que todas y todos nos sintamos como que esto es algo que podemos manejar. Y en eso se trata nuestra metodología. Sabemos que hay personas que se acaban de unir. Vuelvo a repetir lo que estaba diciendo Paula.
Nos serviría mucho si pueden llenar el formulario que acabamos de compartir en el chat, de tal manera de que podamos darle un seguimiento, y las personas que ya han identificado que les gustaría liderar un proyecto, sin presión. Recuerden, este es un proceso. Ya todas las personas que han trabajado con nosotros empezaron incluso antes de la idea y utilizaron la metodología para desarrollar su idea y poder implementar un proyecto y acceder a los recursos que podemos ofrecerles. Así que si no quieren participar en este momento, está bien, pero vamos a seguir abriendo un poquito el espacio para ver si alguien quiere compartir un poco más. We've also shared the form on the chat, and please, anyone that has just joined, fill it out. We know that there are a couple of people that have already expressed their interest in becoming a project leader. We're very excited about that. I think like it will be very nice for us to start, facilitating the connection to create some teams of support. But the main thing here is that this is an introduction to the methodology. Many of our change makers all around the world didn't even have an idea, but they knew they wanted to do something. So the methodology is to help you get to the idea and then being able to build the project. And that's where we're going to be supporting and providing the resources and the support that we can offer. De vuelta a vos, Paula. Gracias. Oh, espera. If anyone has any question as we keep advancing, for the first time, I think that we're all very, we're providing the entire methodology, so we understand if there's going to be questions. So feel free to also put up your hand. Si hay alguna persona que va teniendo alguna pregunta a medida que vamos avanzando, por favor, no sean tímidas, no sean tímidas, levanten su mano y nos encantaría poder escucharles. Una pregunta o una idea o un comentario. A question, an idea, or a comment. Feel free to share it. De vuelta a vos, Paula. Gracias. Entonces, una vez que hemos identificado la problemática que queremos trabajar, a quienes son líderes de proyecto, quieren ser líderes de proyecto, esto es lo que les va a quedar de tarea. El siguiente paso es entender esa problemática. So once we've identified the issue or injustice that we want to work on, and for those who want to be project leaders in this process, this is going to be your homework. The next step is understanding that injustice, doing a deep dive into that injustice. ¿Cómo nos planteamos entender la problemática? Es preguntarnos qué está detrás y por qué nos hacemos esta pregunta. Porque las problemáticas que enfrentan nuestras comunidades son amplias, son complejas, son injusticias vinculadas a discriminación, pobreza, problemas estructurales. Pero siendo jóvenes, las intervenciones que nosotros podemos hacer son limitadas en tiempo, en dinero, en habilidades, en conocimientos. Por lo tanto, yo tengo que asegurar que mi intervención sea eficiente y sea efectiva. Y entonces tiene que responder a un problema muy pequeño. So, why do we ask, why do we think so much about the issue, understanding the issue? The issues that we're going to tackle in our projects are often very complex and very large issues. We're thinking about things like discrimination, like poverty. We're thinking about structural issues. But as young people, our interventions are going to be limited because of time, because of resources, because of the knowledge that we have at the time when we're doing our projects. So we need to make sure that they're efficient and that they're effective. And in order to do that, I need to make or find the smallest version of the issue that I can so that I can tackle it in a way that it can actually be solved or affected by my project. Y en español tenemos esta frase que no funciona también en inglés, pero yo siempre se la sugiero a los jóvenes, y es el que mucho abarca, poco aprieta. And so in Spanish, we have a phrase that we like to use, and usually your mother, your aunts will tell you this when you're growing up.
But it's basically, if you try to do it all, you won't do anything in an excellent way. So that is what we keep in mind as we're doing our projects. Y entonces, ¿cómo me pregunto? ¿Cómo miro el problema? ¿Cómo entiendo el problema? Pues lo hacemos a través de un árbol de problemas. Pero en Peace First usamos una versión muy sencilla del árbol de problemas porque justamente no queremos complicarle el asunto a los jóvenes. So, how do we begin to understand our problem? We'll do this through a problem tree, but at Peace First, we use a very simple version of a problem tree because we don't want to make this exercise harder on young people than it already is. ¿Cómo hago un árbol de problemas? Escribo al centro, en el tronco del árbol, la injusticia o problemática que yo quiero trabajar y me empiezo a preguntar por qué sucede este problema. Identifico una causa y me pregunto ¿y por qué sucedió esa causa? Identifico dos causas más. Entonces creo dos niveles de un árbol de problemas. Y también me pregunto qué genera esta injusticia, cuál es la consecuencia de esta injusticia. Y la anoto en las ramas del árbol. So how do I create a Peace First version of a problem tree? In the center or trunk of the tree, I'll write down the injustice or issue that I want to work on. And then I ask myself, why does this injustice happen? And I write that down, that cause down in the roots of the tree. But I'm not done there. I'll ask myself once again, but why did that happen? And I have two more causes that I can put down as roots. And so we'll go down two levels of why in our problem tree. And above the injustice, I want to think about what happens because of this injustice. What are the consequences of this injustice? And I'll write those consequences down in the branches. Y entonces esto me va a permitir dos cosas. Me va a permitir tener una visión clara de la problemática que yo quiero trabajar, qué está detrás de esa problemática y qué se genera por esa problemática. Y también me permite elegir una versión más digerible, más pequeña de esa problemática. Nosotros siempre le planteamos a los jóvenes que tu proyecto debe trabajar una causa que esté aquí, en este último nivel, porque este último nivel es el nivel que uno puede manejar en 3 meses con 20 años. So why do we do this? This lets us do two things. On the first hand, it helps us have a full image of the problem that we're tackling. So it helps us understand what is behind this problem, but also what are its main consequences. And the second is that it's helpful in breaking down the problem to the smallest version of that problem or injustice. And we always ask young people to tackle the causes that are at this level. Because when you're young, you have 3 months, this is the size of issue that you can tackle efficiently. Y tenemos también algunas preguntas de guía que nos permiten hacer este ejercicio. Solemos pedirles a las personas que se pregunten por qué sucede este problema, qué está detrás del problema, quiénes son responsables y por qué actúan así. And so in order to generate this problem tree, we'll usually ask young people 4 guiding questions. The first, why does this problem happen? What is behind that problem? Who is responsible for that problem? And why do they behave in that way? And that will help us start filling out the tree. Puedo ver que hay una pregunta en el chat, si es que hay respuestas preliminarias en el formulario. Voy a pedirte, Xochitl, si lo puedes responder mientras yo voy avanzando en el ejercicio. I see a question in the chat around, are there any preliminary answers in the form? I will ask that that be responded to in the chat. We do have some preliminary answers in the form. I'm just not yet able to do both things at the same time. Entonces, podemos hacer el ejercicio en conjunto. No sé si alguien se anima a plantearme un ejemplo o una idea de proyecto, si esas ideas ya están dando un poco la vuelta por sus cabezas. So I'm happy to do a problem tree with all of you together.
I'm happy to hear if there's any issue that anybody would be interested in using as an example. If the idea is in your head, you're not quite sure what to make of it. Y si no, podemos usar un ejemplo nuestro. And if not, we can just use an example that we have. Ok, entonces, usemos un ejemplo de lo que estoy viendo en el formulario. Ok, veo que alguien quiere trabajar género y LGBTIQ. Bien, ahí sí me manejo. So I'm just going to use an example from the responses that I can see on the form, and I can see that somebody wants to work on gender and LGBTQ plus issues. So entonces yo voy a tomar la salida más clásica, entonces voy a plantear como problema central o injusticia. No encuentro, ok, bueno, no encuentro la posibilidad de escribir, pero voy a plantear quizás como injusticia la discriminación que enfrentan las mujeres, discriminación de mujeres en el trabajo. So somebody wrote in the form gender and LGBTQ, so I'm going to take one of the most classic versions of that issue, and I'm just going to write in the center of the tree that our injustice is going to be the discrimination faced by women in the workplace. And then I would ask, entonces yo le preguntaría a todas las personas que nos acompañan, ¿cuál podría ser uno de los motivos por los cuales las mujeres enfrentan discriminación en el trabajo? And so to start this problem tree, I would ask you, if you were the young people in my workshop, what is one of the reasons why women face discrimination in the workplace? Y es una pregunta sincera. Emilia, dale. Ya, para mí serían los roles de género. Okay. For me, it would be gender roles. Thank you for the included translation. So Emilia is saying roles de género. Emilia está diciendo roles de género o sí, estereotipos de género. Entonces, esta es una causa base, una primera causa. So Emilia is sharing that gender roles are one of the reasons why women face discrimination in the workplace, and this would be a first cause. Y entonces, Emilia, yo te preguntaría de dónde vienen los roles de género. And so I would ask Emilia again, where do gender roles come from? Y no solo Emilia, cualquiera puede responder. And it's not a question only for Emilia. Anybody who's in the room can answer. Just to help you, Paula, y solo para ayudar, porque creo que este es un tema que nos ha afectado a todas y todos. And this is a topic that has affected us all. For instance, upbringing, los modelos de crianza que hemos aprendido, the upbringing, or someone who could help me with the translation. Yeah. Gracias, crianza. I think it's upbringing. Ok, muchas gracias. Entonces, Xochitl nos plantea que uno de los motivos por los cuales tenemos roles de género es por cómo hemos sido criados desde jóvenes. So, what Xochitl is sharing is one of the causes behind why we have specific gender roles is the way that we were raised by our families, by our schools, by society. Otra respuesta que tengo en el chat que creo que es importante también es el físico de las personas. So somebody else in the chat is sharing that our physical characteristics also lead to gender roles. I am just writing this down. Físico.
Y es cierto, hay muchas cosas de nuestra apariencia que generan un rol de género. And that's true. A lot of our physical characteristics are usually tied to gender roles. So what might another cause, o qué podría ser otra causa de la discriminación de las mujeres en el trabajo? Daniel. Siento también que la masculinidad tóxica y modelos justamente de masculinidad que han venido siendo borrados por suerte con las últimas generaciones tienen mucho que ver con el trato particular del género opuesto de las mujeres y generan la discriminación en sí. Claro, gracias, Daniel. So Daniel is sharing that another reason would be toxic masculinity and the way that, in general, men and boys are expected to act with relation to the opposite gender. Entonces, de nuevo, ¿de dónde viene esa masculinidad tóxica? Nos repreguntamos. And so we'll have to ask ourselves again, where does this toxic masculinity come from? Y tengo una respuesta en el chat que dice, de nuevo, son patrones aprendidos en casa. Y es normal, las causas pueden repetirse también. So one of the answers to where does toxic masculinity come from is the chat. It's a pattern that we learn at home, and that's all right. These are things that we can also, a lot of these causes might be repeated. Otra puede ser las representaciones de los medios de comunicación, ¿no? Esta idea que vemos en las películas de los hombres no lloran, los hombres son de esta manera o de aquella. Another reason in the chat is is media representations. And so we're thinking about all of these shows, these movies that show men as like these manly macho men who don't cry. Otra persona plantea problemas culturales también. Another person is saying it's a broader cultural issue, and that's also true. So, lo que me permite hacer este árbol de problemas es digerir esta idea muy amplia de discriminación de mujeres en el trabajo a ideas más pequeñas, incluso yo podría hacer un nivel más de pregunta y empezar a preguntarme qué es lo que yo puedo cambiar. So what this problem tree helps me do is take this really large issue, like discrimination against women in the workplace, and break it down into smaller parts, like upbringing, like physical characteristics, so that I can ask myself, which one of these can I tackle? Y entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿puedo cambiar las características físicas de las personas? No. Pero quizás sí puedo incidir sobre la manera en la que padres y madres crían a los niños. Y entonces quizás mi proyecto va por ahí. So I'll ask myself, which of these causes can I actually work on? Can I change somebody's physical characteristics? I can't, but maybe I can change the way people are brought up in homes or in schools. And so I'll start to ask myself, which of these causes might my project tackle? Y ahora ya están llegando las ideas en el chat, normas sociales, patrones de conducta, esas son cosas que yo podría cambiar. Y me pregunto de dónde viene ese patrón de conducta y qué puedo hacer yo para cambiar ese patrón de conducta. And so now people are sharing a little bit more in the chat. We have somebody sharing that this is also due to social norms and behavioral patterns. And so I'll start to ask myself, where does that norm come from? Where does the pattern come from? And can I change that pattern? What can I do to change it? Entonces, en el interés del tiempo, la otra pieza importante, pieza clave de entender el problema, es conocer a los actores relevantes al problema, que van a ser cualquier persona interesada o preocupada por un determinado proyecto o comunidad. And so the next thing that I'll do to fully understand this problem is to understand the relevant stakeholders. Now, a stakeholder is going to be any person or organization that is interested or concerned about a specific project or community. Pueden ser personas, pueden ser grupos, pueden ser organizaciones, incluso pueden ser empresas que se vean afectados por un proyecto. Usualmente van a ser personas de la comunidad, funcionarios de la administración pública, ONGs. These can be people
groups, nonprofit organization, or even businesses that might be affected by our project. In community-based work, they will usually be community members, local officers, NGOs. Y es importante que yo haga el ejercicio de identificar a los actores relevantes para poder involucrarlas en el proceso de construcción del proyecto, para que se tengan en cuenta las preocupaciones y los intereses de todas las partes. It's important that I identify these stakeholders so that I can involve them in my community project and in my project design, because it's important that I take into account everybody's concerns and interests. ¿Cómo involucro, cómo conozco a los actores sociales? A través de entrevistas. Un requerimiento que tenemos en Peace First es que los jóvenes puedan salir y conversar con los actores relevantes a su proyecto, para poder entender los puntos de vista de todas las partes involucradas. One really important part of the peace building or change making journey at Peace First is that we ask young people to go out and speak to their stakeholders, interview their stakeholders, because this is a really important and honestly also really exciting way to get different points of view on a specific issue. Si yo no sé, no tengo la más remota idea de quién podría ser los actores relevantes para este problema, puedo empezar a entrevistar, a buscar en internet género en mi comunidad y me van saliendo los actores. Y a partir de eso, yo empiezo a planificar a quién le voy a hablar, por qué quiero hablar con esa persona y qué quiero aprender de esa persona, porque tampoco voy a abusar del tiempo de la persona y decirle, hola, te quiero hablar sobre este tema muy amplio. Tengo que plantear preguntas concretas. If you don't know where to start mapping your stakeholders, you might want to go online and do a quick search for example, in the example that we were using, gender inequality in the workplace in my community. And you'll start seeing organizations and people come up. And based on that, you'll plan who you want to talk to, why you want to talk to that person or that organization, and what you want to learn from them. Because it's not enough to identify them. You also need to figure out what are the questions that I want to ask them, because we need to be respectful of people's time. We can't show up and be like, hi, I want to talk to you about gender. We need to have specific things that we want to get out of that conversation. Y es importante siempre recalcar que este no es el momento de convencer a alguien de mi postura, solo es el momento de entender por qué esa persona piensa lo que piensa. It's also important to mention that this is not the time to convince others of your point of view, but rather this is the time to understand where they are coming from. No vamos a hacer el ejercicio juntos, pero ¿qué hacemos nosotros? Les pedimos a los jóvenes que identifiquen a todos los actores de la comunidad, por qué quisieran entrevistar a esa persona y qué preguntas le haremos para entender cómo se siente sobre esta problemática, qué le ha hecho sentirse así y cómo podría participar también en mi proyecto. We're not going to do this exercise right now, just in the interest of time, but in this exercise, we usually ask young people to list all of the relevant stakeholders in their community, write down why they want to interview this person or organization, and write down the questions that they want to ask. And these are questions that should help you understand why the stakeholder feels the way they feel, what has happened to get them to this point to make them feel this way, and also how might you work with them in your project. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos llenar las respuestas a estas preguntas después de una entrevista. Este es un ejemplo en el que no me quiero adentrar, que tiene que ver con otra temática, pero básicamente esta entrevista debería permitirnos saber cómo la persona, el actor se siente sobre la injusticia o problemática, por qué se siente de esta manera, qué lo llevó hasta aquí y cómo podría involucrarse. This is an example from the Peace First change making manual that we will share at the end of how you might fill out an actor stakeholder map after you interview them. I'm not going to get into the example at this point, but this is a table that will let you understand who the actor is. This is the first column. This is how they feel about this injustice or issue.
why they feel this way about the injustice, and you write that down. What experiences have made them feel this way, and you write that down. And how they might be involved in solving the injustice. Ok, hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta, comentario. Voy a tomar agua. Up to this point, do we have any questions, comments, feedback? I'm just going to get a drink of water. También les compartimos que vamos a estar compartiendo obviamente estos recursos a través de la lista de correos y también el formulario con el cual las personas que ya están pensando en cómo utilizar esta metodología y quieren ser líderes de proyecto y poder acceder a los recursos que podemos ofrecerles, pues ya eso les va a llegar a ustedes también como seguimiento. Recuerden, por favor, llenar el formulario a las personas que no lo han llenado todavía. Just a little reminder, we will be sharing these resources to everyone, and also another form for those people that have identified that they want to be project leaders, for them to start processing their ideas and for us to start setting kind of like the process ahead to be able to access the resources that we can offer within the framework of the webinar. Everything is going to be through email, but just a little reminder to allow Paula to have a little bit of a drink of water. Listo, ya estamos. Bien, sí sé que les estoy dando muchísima información, es darle un vistazo de cómo se usan estas herramientas. So I know that I'm sharing a lot of information. This is really just an overview for how to use these tools. Y creo que es importante mencionar también que si es que ustedes se animan a participar de la creación de proyectos, vamos a tener también espacios de mentoría con Xochitl, conmigo, para poder ya meternos al detalle de cada proyecto y quizás incluso hacer estos ejercicios en conjunto. It's also important to mention that if you're interested in participating in the project component of these webinars, we will also have dedicated mentoring spaces where Xochitl or myself can sit down with you, get into the details of your project, and even go through some of these exercises together. Y entonces llegamos al paso 3. Ya entendí el problema, me siento muy triste con este problema, vamos a empezar a pensar en la solución. And so we've made it to step 3. We've diagnosed our community, we've understood the issue, and now we're feeling kind of down because of this problem, but we're going to start thinking about the solution. Y entonces lo que planteamos desde Peace First es que debemos adoptar un enfoque basado en soluciones. Un enfoque de soluciones o de resolución de problemas piensa en identificar y crear soluciones en lugar de detenernos solamente en el problema. Es decir, identificar dónde yo quiero encontrarme al final de los 3 meses y trabajar hacia atrás para identificar los pasos necesarios para conseguirlo. So at Peace First, we will propose solution-based thinking for these type of projects. And this is an approach that centers and focuses on identifying and creating solutions instead of just thinking of problems. And it means that we identify our desired outcome, so where we want to be 3 months from now, and we work backwards from that outcome to understand what are the steps that I need to take to get there. Para mí es muy importante mencionar que esto no significa que no reconocemos el problema. Solo significa que identificamos el problema, reconocemos esa injusticia y decidimos tomar una posición proactiva y buscar oportunidades de cambio. It's really important to mention that this doesn't mean that we don't acknowledge that there's a problem. It means that we acknowledge the problem, we see the problem, but we decide that we're going to be proactive about that problem and find opportunities, entry points for change. Y entonces, ¿cómo pienso en soluciones? Vuelvo a la misma estructura del árbol, pero esta vez creo un árbol de soluciones. How do I think about solutions? We can use a solution tree. It looks exactly like a problem tree, except it's focused on solutions. Y entonces, ¿qué hago en un árbol de soluciones? Me imagino
¿cómo se vería el mundo si es que no existiese la problemática que yo he identificado en la comunidad? Y lo pongo al centro del árbol. Y como me emociono, escribo arriba todas las consecuencias positivas de esta nueva alternativa que yo tengo. So how do I do this? I'll start by thinking, what would the world look like? What would the community look like if my selected injustice weren't there? And then I'll get really excited and I'll be like, this is so cool. There's no injustice in my community. These are all of the ways in which my community would be better. These are the consequences of this universe without injustice. Y entonces, finalmente me pongo a pensar en las raíces y me pongo a pensar, bueno, ok, ¿cómo hago yo para llegar a este mundo ideal, esta comunidad ideal donde no está esa injusticia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué pasos tendría que tomar para que eso se vuelva una realidad? And so then I'll go down to my roots and I'll think, what needs to happen for this to become a reality? How do I get from my current situation to my desired outcome in 3 months from now? Y ahí es donde yo empiezo a pensar, es necesario que cambie actitudes, es necesario que dé conocimientos, es necesario hacer un taller, es necesario hacer una campaña de concientización, y empiezo a pensar en todas estas alternativas. Y de nuevo, las voy volviendo más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Es la misma lógica que el árbol de problemas. Queremos llegar a la versión más sencilla de la solución. And so again, what this is going to allow me to do is take this big idealistic concept and break it down into more manageable tasks. We're making it smaller and smaller and smaller, using the same logic as the problem tree, except now we're asking ourselves how instead of why. We can find the easiest, simplest version of that solution, which can be something that we can actually do in 3 months. Entonces, si hacemos el ejercicio conjunto, tendríamos como alternativa deseada, yo me voy a adelantar con la alternativa deseada, tendríamos como alternativa deseada, las mujeres ya no enfrentan discriminación en el trabajo. So, if we were to do this exercise, following up on our example, I'll start by putting in the desired outcome, which would be that women no longer face discrimination in the workplace. And so, what is one thing that I could, ¿qué es una cosa que podría cambiar, que tendría que cambiar en la comunidad para que esto se vuelva una realidad? What is one thing that I would have to change in my community for this to be a reality? Xochitl, quizás tú nos puedes iniciar y luego. Eso. Okay, más mujeres en el trabajo. Más mujeres en puestos de trabajo. Ay, caray. Ok. Más mujeres en puestos de trabajo. So Xochitl is saying more women in the workforce could actually lead to less discrimination in the workplace. Okay. So más mujeres en puestos de trabajo. Tenemos también en el chat una consecuencia de que ya no se enfrente discriminación. Si ya no encuentro discriminación en el trabajo, una de las consecuencias de ello va a ser que las personas tengan salarios iguales. So we also have a consequence in the chat. If women no longer face discrimination in the workplace, then they would have access to equal salaries. Ahora, pensemos en esta idea que nos plantea Xochitl. Más mujeres en puestos de trabajo. ¿Qué puedo hacer yo para que más mujeres tengan acceso al trabajo? So let's think about this first idea. More women in work have jobs. What could I do to make that a reality? Podemos hacer procesos más equitativos
en el reclutamiento para el trabajo. Se puede trabajar con personas que trabajan en recursos humanos, sobre la importancia de la equidad de género en el espacio de trabajo. Y se puede también incluso entrenar a más mujeres o darle clases a las mujeres sobre cómo tener currículums o aplicaciones a trabajos que sean exitosas y que llamen la atención. What I was saying is we can have also trainings for women into how to work with in their job applications in case there is any barrier there. Or we could give trainings to people working in HR and human resources, highlighting the importance of working with women and ensuring gender equity in the recruitment process for jobs. So these are that, like, you know, like very specific level of ways to promote this. There are also some other comments in the chat, which I really appreciate. Consequences of this will be, you know, like women may stay even longer in their jobs. Incluso those jobs that are more open to men, they may have better income, and also if there are another way to promote paternity and maternity leave that are equal, that also may keep them in the job. Y hay otros comentarios en el chat para mejorar el ingreso y la permanencia de mujeres en ámbitos laborales. Y otra manera de también promover las mujeres no enfrentando discriminación es también igualando las salidas por paternidad y maternidad. Gracias. Ok, perdón, me estoy tratando de elegir el idioma correcto. Ok, entonces, aquí ya empezamos a ver cómo vamos trabajando de atrás hacia adelante. Bien, nos planteamos, las mujeres ya no enfrentan discriminación en el trabajo. ¿Cómo podría ser? Más mujeres en puestos de trabajo. Eso normaliza a la mujer en el trabajo. Y me pregunto, ¿cómo hago que más mujeres tengan puestos de trabajo? Pues una opción era tener procesos equitativos de reclutamiento. Otra opción que salió en el chat es aumentar el ingreso de las mujeres al trabajo. Y me pregunto una vez más, ok, ¿y yo cómo mejoro el proceso equitativo de reclutamiento? Pues podría ser que haga un taller con recursos humanos. ¿Cómo aumento el ingreso? Podría ser que me siento con mujeres a trabajar sobre sus CVs. So here we see the logic of working backwards. Our desired alternative was that women are no longer facing discrimination in the workplace. How might we get there? If we have more women in jobs, because that normalizes seeing a woman in your workplace. And how might we get more women into more jobs? Well, one way is to have more equitable recruitment processes. Another way is to just increase the number of women who are getting jobs, even in male-dominated fields. And then how do we get to those two as well? Equitable recruiting processes, we need to have workshops with HR practitioners. How do we get more women more jobs? We might sit down with them and go through their resume. And you can see, entonces podemos ver aquí que hemos pasado de una alternativa muy grande, muy utópica, a algo muy concreto, un taller para mejorar tu CV, que puede sonar muy pequeño. Alguien podría estar pensando quizás, no veo mucho la vinculación con la paz, ¿cómo es eso? Pero incluso esa pequeña acción que es efectiva, que logra que 5 mujeres consigan un trabajo, contribuye a que tengamos una sociedad más libre de injusticias. And so we can see how we've gone from this very large, perhaps even utopic idea of no discrimination in the workplace into something more concrete that we might actually be able to achieve in 3 months, whether that's workshops with HR or workshops where we're working on resumes.
And at this point, you might be thinking either that's too small or like, I don't really see how that might relate to peace and peace building. But even that small action, even if you get 5 women a job, you're effectively contributing to reducing that injustice. And that's where your power is. Y entonces estos ejercicios que hemos hecho de elegir la injusticia, identificar el árbol de problemas y crear nuestros árboles de soluciones, así como jugando, nos permiten crear la teoría de cambio. So these exercises that we've been doing that seem very simple help us create our theory of change or theory of our project. This comes from selecting our injustice, our problem tree, and our solution tree. ¿Y cómo redacto la teoría de cambio versión Peace First? Voy a plantearme para resolver la injusticia de, y ahí coloco la injusticia que yo elegí, ¿no? Por ejemplo, para resolver la injusticia de la discriminación de mujeres en el centro de trabajo. The first step to writing out your theory of change, Peace First version, is to write down to solve the injustice of, in this case we selected, discrimination of women in the workplace. Voy a abordar la causa de, y elijo una causa de mi árbol de problemas. Entonces, si yo vuelvo a nuestro árbol de problemas, ok, bueno, aquí no abordamos ninguna, pero podría haber elegido, hay pocas mujeres en puestos de trabajo. So, the next step is to write down which of the root causes we're going to work on. And so if we went back to our problem tree, we might have selected something along the lines of there are not a lot of women in employment, with jobs, and that contributes to discrimination in the workplace. Y lo tercero es a través de qué, de qué manera yo voy a resolver la injusticia. Y ahí coloco la solución que he elegido, que en este caso podría ser hacer un taller de CV con 20 mujeres. And to finalize our theory of change, we'll write down our chosen solution, which we'll write down, I will solve this injustice by tackling the root cause of, through, and your chosen solution. So in this case, we might have selected working with women to improve their resumes. And that's how we build a theory of change. So our theory of, nuestra teoría de cambio para este proyecto que estamos co-construyendo, así muy a grosso modo, sería para resolver la injusticia de la discriminación de las mujeres en el centro de trabajo, abordaremos la causa de la poca visibilidad de mujeres en centros de trabajo a través de hacer talleres de empleabilidad y CVs con mujeres. So our theory of change for this project that we've kind of quickly put together in this session might be to solve the injustice of discrimination against women in the workplace. We will tackle the root cause of the lack of visibility of women in jobs by creating employability workshops where we work with women on their resumes. Y entonces vemos que haciendo esta serie de ejercicios vamos construyendo el proyecto que queremos hacer, que por más pequeño que sea, tiene un impacto sobre la construcción o la existencia de una injusticia. And so we can see that through these exercises, these small exercises that we're doing, we can build out a project that will let us begin to break down this injustice. Y entonces, ya tengo mi teoría de proyecto, estoy muy emocionada, estoy muy feliz, ya sé qué quiero hacer. Tengo que empezar a preguntarme, ¿cómo voy a pasar de esta idea a la realidad? And so at this point, I've created my theory of change, super excited, I'm ready to make it happen. And so I have to start to ask myself, how do I build a plan that will let me make this happen in 3 months with the budget and the skills that I have? Y entonces construyo un plan que va a funcionar en 3 meses con las habilidades y el presupuesto y los recursos que yo tengo a mi disposición. Ahora, para Peace First, ustedes pueden tener su propia versión. Un plan se ve así. Tiene arriba mi injusticia elegida, mi meta inteligente, o meta empática, o SMART goal, como quieran llamarlo, los pasos que tengo que cumplir
los recursos que necesito, cuánto me van a costar, quién es responsable, cómo voy a medir los resultados de este proyecto y con quién voy a trabajar. So for Peace First, a project plan looks like this, and you can have your own version of a project plan. Whatever works for you is the best version of the project plan. Our project plan starts at the top with the selected injustice, then your SMART goal or your project objective, then the steps that you need to take for your project to happen, the deadlines for those, any resources that you might need, the estimated cost of that resource, who is responsible for that step. And then we go down to indicators. So how will you know if your project is working? And who are you going to work with to make this project happen? Entonces yo les voy a plantear que un plan de proyecto debe tener 4 elementos. Y ustedes los ordenan de la manera que les sirva mejor. Metas, métricas o indicadores, acciones y personas. So what we're going to propose is that a project plan has to have 4 components, and you can organize them whichever way works best for you. It has goals, it has actions, it has metrics so that you can understand if your project is working or not, and it has people. Ok. Cuando pensamos en metas, tenemos que pensar en lo que se llaman las SMART goals, ¿no? Las metas inteligentes, que nos van a permitir pasar de nuestra gran idea a algo más digerible, más concreto. When we are selecting our goals, I want us to think about SMART goals. So a SMART goal is something that is going to let us go from this big idea into something a little bit smaller, a little bit more manageable, a little bit more realistic for the time frame that we have. Una meta inteligente o una meta SMART tiene que ser específica, medible, accesible, relevante y tiene que tener un límite de tiempo. A SMART goal, as the word says, has to be specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. La versión más sencilla que yo tengo para explicar esto es esta idea de el lunes voy al gimnasio. The easiest way to exemplify this is with the goal that everybody sets, everybody New Year, which is this Monday, I am going to the gym. Este lunes yo voy a ir al gimnasio no es una meta que yo puedo medir o que yo puedo cumplir. Sin embargo, es distinto si es que yo digo que yo voy a ir al gimnasio una vez por semana. Lo puedo medir y es específico. También es realista, porque solo estoy pidiéndome ir una vez por semana. Porque quiero mejorar mi relación por mi cuerpo. Entonces es relevante el ir al gimnasio. O sea, ¿para qué me sirve ir al gimnasio? Para mejorar mi relación con mi cuerpo. Por un mes tengo un plazo para cumplir esa meta. It's different to say I'm going to the gym this Monday than it is to say I am going to go to the gym once a week. That's something that I can measure. That's something that I can do. It's just once a week. Because I want to improve my relationship with my body. So it's relevant to me to do this. It's useful for something. I'm not just going to the gym because I'm going to the gym to improve my relationship with my own body. For 1 month. It's time bound. After 1 month, I can look back and say, hey, did I go to the gym 4 times? Or did I not go to the gym 4 times? Y entonces esa meta, ese poder decir al final del mes, fui al gimnasio una vez por semana en este último mes, ¿sí o no? Me permite evaluar mi proyecto. That SMART goal, where after a month I can say, hey, did I go to the gym once a week? Yes or no? Lets me evaluate my project. Y también me da la ventaja de que es algo que yo puedo hacer, que me va a hacer sentir bien. Lograr tu meta te va a hacer sentir bien, te va a impulsar a continuar haciendo proyectos. Ir al gimnasio el lunes o ir al gimnasio punto, como nos planteamos todos los años, es un ciclo constante de frustración, porque si yo no voy al gimnasio me frustro y quiero ir menos al gimnasio porque estoy frustrada con esta idea. This also helps us avoid frustration, because if I just say this year I'm going to get fit, I'm going to go to the gym, when I don't go to the gym,
I'm frustrated. When I'm frustrated and stressed out about going to the gym, I'm not going to the gym anymore. And so if I just say I'm going once a week, that's far more reasonable. Y entonces, una vez que yo ya tengo una meta inteligente, yo puedo empezar a plantearme las acciones. ¿Qué son las acciones? Son los pasos necesarios que tengo que hacer para cumplir con mi proyecto. Y es importante aquí que pensemos en cada pequeña tarea que tengo que hacer. Si mi proyecto tiene 50 pasos, está perfecto. The next piece of my project plan are the actions. These are all of the necessary steps that I need to take in order for my project to become a reality. And we encourage young people to write every single step down. If your project has 50 steps that you need to accomplish, that's perfect. Cuando pienso en acciones, tengo que también pensar en la fecha límite para completar esa tarea. ¿Cuáles son los recursos que yo voy a necesitar? Cosas, dinero, personas, etcétera, recursos de la comunidad. ¿Y quién es responsable de esa actividad? Porque si no es responsabilidad de todos, es responsabilidad de nadie. Entonces, siempre, ¿quién lo va a hacer? The other things that I need to think about are what are my deadline for that activity? When does it need to be done by? What are the relevant resources that I might need? Is it money? Is it things? Is it people? Is it community knowledge? And who is responsible for doing this? Because if everyone is responsible, then no one is getting this done. So I always need to set somebody who is going to be doing this task. La siguiente pieza son las métricas o indicadores. Y no me quiero detener aquí porque sé que es un tema que asusta mucho, pero en términos muy sencillos, voy a pensar en dos tipos de indicadores, cantidad y calidad. Los de cantidad yo los puedo medir, yo los puedo contar. Me hablan de frecuencia, de la magnitud de mi proyecto, de mi actividad. Me permiten entender el alcance de mi proyecto. Por ejemplo, cuántos alumnos se matricularon en mi taller, cuántos CVs corregimos, cuántas personas asistieron al taller, cuántas personas consiguieron un trabajo. Our quantitative, metrics. Okay, when we think about metrics, I want to go over this in a very high level way. I know that metrics or impact evaluation can be a scary topic, so I just want to give a very general overview of this. We'll have indicators based on quantity and indicators based on quality. Indicators based on quantity are objective. They can be measured or counted, and they help me understand the reach and the breadth of my project. So if we're thinking about our resume workshop, we might be thinking about how many workshops we had, how many people showed up to the workshop, how many resumes we edited, how many people got jobs. These are like the hard, fast numbers of my project. Luego tenemos indicadores basados en calidad, que pueden ser indicadores que son más subjetivos, son un poco más personales, usualmente en texto, que midan la calidad, el impacto de mi proyecto. Nos permiten entender si esto funcionó o quizás no tanto. Podrían ser, por ejemplo, en nuestro proyecto, el índice de satisfacción de las personas con mi taller. ¿Les gustó mi taller? ¿No les gustó mi taller? La retroalimentación que yo recibí al final de ese taller. Las participaciones que tuvimos en el taller. Las experiencias que tuvieron las mujeres, cómo se sintieron en este proceso. For indicators based on quality, we're thinking about the more subjective pieces of the project. These will usually look like text, and they're thinking about the quality, the importance, the impact of the activity. And so if we're thinking about our workplace discrimination project, we might think about our satisfaction surveys at the end of our workshop. Any feedback we might get from our workshop. What are people saying in the workshop? How do they feel about this whole process? Y esto nos va a permitir al final del proyecto mirar hacia atrás y decirnos cumplí o no, pero además cumplí bien o no. Y a partir de eso, editar. This is going to let us at the end of our project say, hey, did I fulfill my goal or not? And did I do that well or not? And that's not to punish ourselves, but rather to be able to edit and pivot our project when it's necessary.
Y finalmente tenemos que pensar en las personas, en dos maneras. Primero, ¿quiénes son mis colaboradores? ¿Quién es mi equipo de proyecto? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Quiénes son esos actores relevantes? ¿Y qué me aportan? ¿Qué conocimiento me aportan? The last thing we need to think about is people. Who are our collaborators? Who are the people that I'm working with in my project? Who are the relevant stakeholders? And how do they add value to this project? Entonces, en nuestro proyecto de la discriminación podría ser mi equipo de proyecto, podría ser la persona especializada que nos viene a ayudar a hacer el CV. So in our project, this could be my own team. This could also be somebody that we bring in to teach us how to write our resumes. Y lo otro que es muy importante es pensar qué estamos aprendiendo las personas que participamos en este proyecto, casi emocionalmente, ¿no? Volviendo a esta idea de del coraje, la compasión y la colaboración, ¿cómo aprendo a ser líder y a ser equipo en el proyecto? También quiero pensar en cuáles son mis metas de aprendizaje. And the last piece is emotional learning. And this goes back to the core values that I introduced at the beginning of courage, compassion, and collaboration. At the end of the day, when you're working with a project team, you also need to think about what are you learning about yourself as a leader, and what are your team members learning about working as a team and working with a specific population. So we're going to think about how do we learn courage, how do we learn compassion, and what do we want to learn. Y entonces así, pieza por pieza, hemos construido un pequeño plan de proyecto que nos va a poder servir de guía de cara a los próximos 3 meses. And so once we go through these 4 elements, we'll have built out our little project plan that is going to get us through our 3-month project. Y entonces el objetivo de este taller en realidad no es explicarles a profundidad cada una de las herramientas, sino más bien darles un vistazo para que ustedes luego puedan utilizar las herramientas para crear el proyecto que quieran crear. So the purpose of this workshop is not to do a deep dive into each tool, but rather to give you an overview of the way that we approach peace building and change making projects, so that you can then, as a project leader, go through the worksheets and build out your own project. En términos de siguientes pasos, nosotros les vamos a compartir las herramientas para crear su proyecto, así como la manera en la cual ustedes nos van a hacer llegar el proyecto a nosotras para que puedan concursar, como les decíamos en la invitación, por un financiamiento y también por mentorías para la ejecución de su proyecto. And so in terms of next steps, we are going to share with you the manual that goes through each of these exercises so that you can build out your own projects. And we're also going to share what's the best way for us to get those projects so that, as we mentioned, you can compete for the $250 mini grant that you would receive as part of this process, as well as the mentorship as you're executing your project. I think that is... Quería dejar esta imagen. Esto es el primer paso para construir nuestros proyectos y esperamos poder seguir en contacto con ustedes para poder acompañarlos en este proceso. So I just wanted to finalize with this slide by sharing that this is the first step, just a step in building out your project, and we hope to stay in touch so we can support you as you're building out your project. Xochitl, te voy a dar las palabras de cierre a ti. Gracias. Nos disculpamos porque obviamente a la falta de traducción simultánea, tuvimos que hacer adecuaciones para poder utilizar el tiempo y poder abordar los temas que eran centrales, para poder darle inducción alrededor de las herramientas y empezar a pensar en los proyectos. We want to just share a sincere apology because given that we couldn't count with simultaneous translation, then the tweaks that we did to be able to do this and this presentation bilingually in the 2 languages. Amazing job, Paula. And excelente trabajo, Paula.
But that also, we really wanted to make sure that we could use these 2 hours to at least give you an introduction into the methodology. This is a methodology that is free. If you work with young people, you can please feel free to use it. Reach out to us. We can work on things together. There is a lot of reflections coming out of how to use this methodology, and we would love to work together. And whoever is want to do lead a project, stay tuned. We will be sharing we will be sharing the documents and also the resources. Y para las personas que van a estar liderando proyectos, estén atentas, atentos, atentes, porque vamos a estar mandando también los recursos y la forma en la que pueden concursar. Ahora, como dijo Paula, yo doy tengo que cerrar en el momento, 6:59, así que tal vez podamos, si me hacen el favor mientras comparto estas últimas palabras y poner la cámara para poder tomar una foto entre todas y todos. Y que podamos compartir este momento. Ya llevamos 4 webinars, creo que nos merecemos un abrazo de todo este aprendizaje tan bonito que ha pasado. Eso, entre más caritas tengamos mejor, estas sonrisas lindas. If you can open your video and turn on your video, that would be amazing, because then we can start, just take a picture for all of us and show, you know, how long we've grown together in this webinar series. I just want to share with you, and you probably have heard this saying, but a journey of 1,000 miles begins with one step. El camino de 1,000 pasos empieza con un primer paso, y de eso se trata ahorita, de eso se trata incluso toda la serie de webinars, así que nos emociona mucho poder compartir todo este espacio con todos. Y bueno, sí, ya tengo algunas caritas, pero voy a ver un minuto más para que podamos poner más caritas. If you can turn on your video, I'm still going to try to get as many beautiful faces in this in our screen. If you want to be in the picture, please be excellent. Okay, the last one. I see a couple of other faces. Yay! Okay. Thank you so much. Thank you to the organizations that invited us to be part of this. Stay tuned. We will follow up. Please stay tuned, because you will hear from us, and we're super excited to do this in advance. Thank you. Muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón, y gracias a todas las organizaciones. Outstanding. Excelente. Gracias. Gracias a todos y todas por participar. Gracias. Un abrazo.